muy buenas tardes a todos los invitados especiales. Pues es un gusto para mí poder invitarlos a este foro que tenemos como clase de mediación pedagógica. Y pues que antes de comenzar quiero dar una pequeña introducción sobre los temas que vamos a tocar. Los conflictos escolares y comunales son desafíos que afectan el desarrollo social, emocional de las personas, especialmente los jóvenes. Factores como el bullying, la violencia verbal, física, emocional, no solo genera daños personales, sino que también afecta el ambiente en general. En estos entornos, hoy abordaremos estas problemáticas destacando sus características, impactos positivos y los negativos que causan en nosotros. Para comenzar, quiero preguntarle a alguien de nuestro foro si sabe qué es el bullying. Pueden levantar su mano si alguien quiere dar su pequeña opinión. Bueno, voy a dar yo una pequeña definición de lo que es el bullying. Pues el bullying es una forma de acoso repetitivo, como un desequilibrio de poder. La violencia verbal incluye insultos, humillaciones, amenazas que pueden destruir la autoestima de las personas. ¿Qué es el impacto que causa en nosotros o en los niños jóvenes de nuestro entorno? Pues provoca ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico y casos extremos como abandono escolar. Muchos niños que sufren el acoso escolar, el bullying, prefieren retirarse de las escuelas para no poder estar con sus apresores. Un ejemplo de ellos es que según los estudios, un 35% de los estudiantes han experimentado el acoso verbal en algunos momentos. La solución, ¿cuál es la solución? Promover más valores, respeto, empatía, mediante problemas educativos y mediación de conflictos. Es muy importante nosotros poder ser mediadores de conflicto ante nuestro alrededor, ¿no? Como los niños, adolescentes, nuestros hijos, hermanos, etcétera. No sé si alguien quiere dar alguna opinión acerca de este tema. Una experiencia que quieran compartir, si alguna vez en su infancia, niñez, pudieron experimentar el bullying, porque ustedes saben que esto no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. No sé si quieren dar alguna opinión. Kevin, comparte su experiencia. Pues más que una experiencia es algo generalizado que sucede en la sociedad actual, de que creo que todos en cierto momento que hemos sido niños hemos sufrido un grado de bullying en nuestras vidas, solo que hay unos que lo reciben con un mayor nivel que otros y esto afecta grandemente, dado de que los niños al recibir maltrato, tanto físico como verbal, van reprimiendo sus sentimientos, se van volviendo un poco más desconfiados, comienzan a adoptar rencores con los niños con los que conviven en sus escuelas o centros educativos y esto los transmiten también en sus hogares, porque el bullying sí es cierto de que se recibe en los centros educativos, pero en muchas ocasiones hasta en nuestros propios hogares. Entonces, esto acarrea que los niños comiencen a tener problemas psicológicos, que se conviertan en niños violentos y al final, cuando ya van creciendo, estos niños lo que adoptan es futuros golpeadores en sus futuros hogares. Y esto es algo que día a día vivimos y que los niños hoy en día también lo están viviendo, dado de que, vuelvo y reitero, el bullying no solo es golpe físico, sino que también verbales, psicológicos o de lo que ellos reciben dentro de sus hogares y centros educativos.
Entonces, es algo que se tendría que tener muy en cuenta para poder combatir este mal que aqueja, pues, a todos los niños a nivel mundial, no solo en ciertos lugares. Muchas gracias, Kevin. Ya le vamos a dar la palabra a a Nancy y a Nicole. Espérenme un momento, vamos a seguir un poco y así podemos ir desarrollando el tema. Pues la violencia física y emocional. A Nancy o a Nicole, quiero preguntarles si saben en sí a qué se refiere cuando hablamos de la violencia física o emocional. Hola, buenas tardes a quien está dirigiendo este foro y a los demás que son parte de este foro. Violencia física casi siempre ya es un proceso más allá de cuando se ha recibido violencia verbal y emocional. Casi siempre primero comienza con la violencia verbal y emocional y la física, como muy bien la palabra lo dice, es cuando ya hay agresiones de golpes, y es algo que se sufre a diario en los diferentes hogares, hasta en sus lugares de trabajo. Y abonando un poco sobre el tema del bullying que ya había pasado, lo que pasa es que todos estos temas van ligados, son ligados y son un solo grupo. Bien decía la otra persona, Kevin, que está en el foro, que el bullying después lleva a que quien lo recibe y no se trata a tiempo, lo lleva y se crea una persona violenta, donde esa persona, después de haber recibido violencia emocional o bullying, que hasta ahora se le llama bullying, pero el bullying siempre ha existido, lo que pasa es que ahorita ya lo llamamos de otra forma, pero casi siempre el que recibe estas agresiones, después cuando no ha superado eso, comienza a dar violencia a él, física y emocional, hasta llegar al grado de violencia sexual. ¿Qué pasa cuando no detectamos o controlamos el bullying? Que casi siempre se maneja que el bullying solo se recibe en los centros educativos, pero nosotros como seres humanos podemos recibir bullying ya sea en nuestro centro de trabajo, si vamos por la calle y nos ofenden, en los centros educativos, en las universidades, en todo lado existe el bullying. ¿Qué pasa para poder controlar esto? Desde la familia, a veces nosotros mismos somos parte del bullying. Cuando esas personas que están siendo agredidas y son víctimas del bullying le dicen, por ejemplo, a su mamá o a su papá de que están siendo víctimas del bullying, el padre o la madre de familia casi siempre dice, defendete. ¿Qué le está diciendo cuando le dice defendete? No te dejes, no seas marica. Así dice el madre y el padre por lo general en los hogares. Entonces, está llevando a que esta persona que está recibiendo bullying siga ese proceso de violencia y lo está mandando a ser violento. Entonces, para poder controlar y erradicar esto de raíz, debe también ser parte fundamental la familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero nosotros más bien a veces inculcamos el bullying, abonamos a eso. Entonces es cuando viene, hay personas que son agredidas, que son parte del bullying, que después se vuelven agresivas porque llega un momento que se cansan, que ya no aguantan más, entonces manifiestan su malestar ante el bullying con violencia física emocional. Entonces, esto para erradicar es un trabajo en conjunto, tanto donde se recibe, quienes administran o controlan o son los directores de estos centros o jefes de estos centros, con la familia, con la familia. Entonces, esto es como un proceso, es una cadena, todo va ligado, todo va ligado. Y casi siempre se reciben todos esos temas que estoy indicando. Bullying va ligada con la violencia física, verbal, emocional y a veces hasta finalizada en la violencia sexual.
Muchas gracias, Nancy. Muy interesante sus puntos de vista y quiero resaltar que comparto su opinión acerca que el bullying muchas veces comienza en nuestros hogares, con nuestros hermanos, nuestros primos. Esto va todo conjunto. Entonces creo que es un punto muy importante lo que usted ha compartido, que para erradicar el bullying primero tendríamos que comenzar en nuestros hogares. Quiero darle la palabra a Jennifer, a ver si quiere compartirnos algo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo solamente quiero compartir desde mi experiencia. Bueno, en mi contexto de la universidad, pues los estudiantes ya deberíamos ser personas maduras, que no deberíamos tener estos comportamientos fuera de lugar a nuestra edad, pues de hecho en las universidades se da mucho el bullying. Y es bastante triste porque se supone que son instituciones que nos deberían dejar desarrollarnos y progresar como personas, pero al contrario, existen muchas desigualdades, mucha violencia de este tipo. Entonces, eso sí, más que nada refleja lo poco que hemos avanzado como sociedad. Es entendible que unos años atrás, pues la mayoría de las personas tenían ese pensamiento arraigado conservador. No obstante, estamos en pleno siglo XXI donde las ideas son diferentes, entonces deberíamos nosotros de pensar diferente. También algo que agregar es que si nosotros fuésemos una sociedad que inculcara los valores como lo más primordial, entonces ni personas hicieran bullying, ni personas recibirían bullying y tendrían miedo a expresarse. Y justo lo que decía Nancy, de que muchas veces las personas que reciben bullying tienen miedo de decir yo recibo bullying, porque vivimos en una sociedad donde muchas veces está mal visto y nos hace ver débiles, pero de hecho es algo debería ser ayudado y deberíamos de alzar la voz siempre y fomentar ese respeto mutuo que todos deberíamos de tener. Muchas gracias, Jennifer. Muy interesante tu punto de vista. Me gusta que tú como juventud y como joven estudiante de una universidad puedas recalcar estos puntos, porque es cierto lo que dices. Muchas veces las personas que sufren el bullying no lo dicen por miedo a ser más reprimidos. Y para continuar un poco con el foro, sé que en el foro tenemos a dos enfermeras, me gustaría saber su punto de vista acerca de la violencia sexual, si ellas, como trabajando en el área de salud, han tenido alguna experiencia con algún paciente acerca de esto. Me gustaría quedarme con ellas, a ver, y si la compañera Luz Dariela podría apagar el micrófono mientras ella expone su tema. Adelante, Celibet. Bueno, en mi punto de vista, bueno, en el trabajo en el área de salud se da mucha esa situación. Como decía la compañera Nancy, en los trabajos se da también ese bullying entre compañeras, tratan de minimizar los trabajos de las demás personas. También llegan pacientes que han sido violentadas como su derecho como mujer. Tal vez en sus hogares, sus esposos han tratado de tener ese trato mal hacia ella, pero quizás ellas no hablan porque quizás tienen miedo de que otras personas lo sepan o que también sean denunciados sus parejas. Entonces, ¿qué es lo que ellas hacen? Es mejor callar. Para ellas la mejor solución es callar, porque no hace mucho una paciente llegó y ella consultó con la doctora de que estaba recibiendo violencia. Entonces la doctora lo que hizo es que le dijo que por qué no denunciaba ese tipo de violencia. Lo que ella dijo que no, porque le daba miedo que esa persona hiciera algo hacia ella. Entonces, por eso es que existe esa violencia en los hogares, porque a veces callamos las situaciones que suceden y también aún nosotros en lo laboral, también a veces callamos porque quizás van a tener algo contra uno. Entonces, es ahí donde nosotros quizás somos partícipes de esas violencias que existen también
esa es mi opinión, que sucede también en el área de salud, de que pasamos todas esas situaciones. Pero si nosotros enfrentamos esas situaciones, creo que podemos hacer un cambio. Pero aún siempre existe ese miedo, como les digo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Elibek, por tus palabras. Es muy importante que nosotros, como sociedad, hablemos, digamos, expongamos los tipos de violencia que estamos sufriendo para poder parar esto, para que esto no sea una cadena y así poder parar a los violadores, a los que nos maltratan de diferentes maneras. Ahora le quiero dar la palabra a la compañera Elizabeth. Sí, ¿verdad? Siento que la violencia sexual empieza también desde el bullying, en el momento en que los padres minimizan el bullying que sus hijos reciben, a modo de que les da miedo a los niños poder expresar y compartir que están sufriendo algún abuso. Igual a medida que uno va creciendo, crece con ese miedo de decir que está siendo abusado o que está siendo acosado. Y en la sociedad se puede ver que niñas de 12 a 18 años, hay muchos embarazos adolescentes. Todo porque los padres no hablan con sus hijos. No hay una educación sexual, no hay esa posibilidad de poder expresarse. Todavía existe un poco de tabú en los temas de sexualidad, del uso de preservativos, de anticonceptivos. Entonces, por eso es que muchas jovencitas tal vez no tienen la oportunidad de poder decir no o de cuidarse, de tener una autoestima o poder decir no, porque muchas madres han enseñado que la mujer es para estar en la cocina, para las cosas del hogar. Y aún existe todavía ese pensamiento, a modo de que si el esposo quiere y la mujer no, tiene que hacerlo porque él es su esposo. Y cuando es un no, es no, independientemente sea su novio, sea su esposo, sea quien sea. Porque la palabra tiene que valer, la palabra de una mujer tiene que valer y sobre todo parar la violencia sexual. Como mujeres enseñarles a otras a poder decir un no, a poder decir un basta, porque muchas tienen miedo a que el esposo las deje o a que sus hijos sufran o que les peguen o que haya aún más violencia, pero todo puede empezar por empezar a decir no. Muchas gracias, Elizabeth. Nancy, ¿tiene una opinión que dar? Sí, casi siempre cuando nos toca participar a las mujeres, hablamos desde el punto de vista como mujer. Es cierto que en nuestro país, en nuestros lugares donde vivimos, en las noticias casi siempre sale la violencia en contra de la mujer, contra de la mujer. Y yo hace poco asistí a un evento de no violencia contra la mujer, pero hay un caso. Las mujeres son agredidas físicamente, verbal, sexual y emocionalmente. Denuncian. Pero ¿qué pasa? Que después retiran esa denuncia. Retiran esa denuncia. Y es donde ese hogar llega a un círculo vicioso de que te pego, de que te agredo, te maltrato, pero después solo le calientan el oído, perdóname, retiran la denuncia y siguen ese círculo de violencia. Pero también como mujer, y yo podría defender mi postura como mujer aquí, pero estamos hablando de violencia física, verbal, sexual y emocional y de bullying a nivel general. Pero en nuestra sociedad hay hombres que también son agredidos. Hay hombres que también reciben bullying. Hay hombres que también reciben violencia de todo tipo. Eso, Que vivimos
en una sociedad machista en donde es raro que un hombre pueda denunciar este tipo de violencia, porque si un hombre denuncia este tipo de violencia, sirve de risa de la sociedad, que le dicen maricón, que poco hombre, pero también los hombres sufren de violencia. En este mundo machista, por eso no los hace reconocer que también son violentados. Pero en esta sociedad, no solo por el hecho de ser mujer, voy a venir a defender mi postura, pero sí también decirle a las mujeres que si están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia, deben de parar eso, deben de denunciarlo sin retroceder, porque entonces es ahí donde le agarran la debilidad a la mujer. A veces desde la familia van criando y diciendo que la mujer es el sexo débil de la sociedad. Y a veces desde ahí recibimos una inducción en donde el niño es el macho, no puede hacer nada, y donde la mujer es la que tiene que hacer todo. Por ejemplo, cuando a una niña le compran un juguete o le compran una muñeca para vestirla, para cuidar niños, o le compran trastes porque tiene que cocinar. ¿Y qué le compran a un hombre? Al hombre le compran un carro, le van inculcando que debe de tener un carro. Al hombre le compran una pistola porque entre más pistolas anda es más macho. Entonces, la orientación de todo esto viene desde la familia. Es ahí donde se deben de inculcar los valores y decir esto es blanco y esto es negro, esto es negro. Entonces, nos falta capacitarnos, nos falta formarnos y entender que vivimos en una sociedad donde a cada instante, cada día sufrimos de cualquier tipo de violencia. Hay que denunciar, pero no retroceder. Hay que hablar con nuestros hijos, porque a veces a nuestros hijos no nos dicen lo que realmente les pasa. Hay poca comunicación en la familia. La tecnología ha venido a separarnos. Yo recuerdo que con mi familia yo vivía en una casa donde no había energía eléctrica y todas las noches nos sentábamos en una mesa a platicar, en grupo. Vino la energía, instalaron la energía y jamás volvimos a hacer eso. Entonces, hay que dar un buen uso de la tecnología, hay que inducir a nuestros hijos y aconsejarlos que si sufren de bullying, hay que pararlo, hay que denunciarlo para que no puedan llegar a todo ese tipo de violencia que se está tocando en este momento. Muchas gracias, Nancy, y muchas gracias a todos por dar su opinión. La verdad que es muy gratificante poder escuchar un poco de todo lo que ustedes opinan y comparto muchas de sus opiniones, pero por cuestiones de tiempo vamos a terminar nuestro foro. No sé si la compañera Luz Dariela quiere concluir con algún aporte. Claro, me parece muy interesante y tienen mucha razón, ¿verdad? Con todo lo que se ha hablado. Es muy importante reconocer cuándo se está viviendo o cuándo se da un tipo de violencia, porque la violencia, ¿verdad?, puede estar presente en cualquier ámbito, sea en el doméstico o en el público, o en el lugar del trabajo, en la calle, en el transporte público, en el colegio, etcétera. Ante esto, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Para ello, ¿verdad? Es importante poder aprender a diferenciar los tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Porque muchas veces estamos sufriendo violencia física y estas son agresiones, ¿verdad?, que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, empujones y entre otras conductas. O también podemos estar sufriendo violencia psicológica o emocional, que es esta acción que es destinada a degradar o controlar las acciones o los mismos comportamientos de las personas por medio de la intimidación o de manipularlas o también de amenazarlas y
muchas veces la humillación o el aislamiento. Y la sexual, como ustedes ya decían, ¿verdad? Que son actos sexuales, físicos o verbales no deseados ni aceptados por la otra persona. Para concluir, ¿verdad? Este tema que es muy importante en la actualidad en nuestra sociedad, los conflictos como el bullying y la violencia física o emocional no deben ser ignorados. La solución requiere de un esfuerzo coordinado entre escuelas, familias y comunidades. Reflexionemos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos contribuir desde nuestro entorno para reducir estas problemáticas y fomentar un ambiente de respeto? Agradecerles, ¿verdad?, por su tiempo y por sus opiniones tan valiosas. Dariela, Kevin Barahona tiene la mano levantada. Vamos a darle la opinión, el tiempo a él y con eso nos despedimos. Adelante. Sí, únicamente pues enriqueciendo un poco los comentarios de las compañeras, como para poder romper las cadenas de esta secuencia que ha venido dando lo que es el bullying, que como mencionaba la compañera Nancy, esto no existe desde hoy, sino que ha existido desde siempre. Solo que ahora lo etiquetamos con un nombre ya definido y para eso, para poder darle relevancia o la importancia que amerita este tema tan importante, una de las soluciones y que realmente podría ayudar para poder romper esta cadena, como les menciono, es primero inculcar bien la educación en casa, porque recuerden que aquí no es de evitar el recibir el bullying, sino que lo que hay que evitar es a los que dan el bullying, a los que ellos son los que dañan psicológica, verbal, física y sexual, que llega un punto en que eso es mucho más grave. No es que lo otro no lo sea, pero ya atentar contra la integridad de una persona, ya eso es mucho más lamentable. Entonces, a veces creemos, también enriqueciendo lo que ustedes han mencionado, de que esto no solo en las escuelas con los niños sucede, sino que hasta una persona de la tercera edad, cuando es discriminada, cuando es golpeada, cuando es ultrajada, de sus derechos que son esenciales. Em, entonces, eso hay que evitar. La persona que da el bullying, que propina un golpe, que propina una mala palabra a otra persona, entonces con ellos es que hay que comenzar. Y asimismo concientizar a las personas que también lo reciben a que tengan el suficiente valor y la suficiente energía para poder contrarrestar esto. Dado de que tanto aquí como en muchos países hay niños que hasta pierden la vida porque deciden suicidarse, porque ya no soportan, porque tal vez ellos no son tan fuertes emocionalmente como otros lo pueden ser. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, primero, una de esas es concientizar a estos niños a que tengan el suficiente valor y la suficiente confianza para acudir a sus padres. Y si no, sus padres no les prestan atención, que se acerquen a la persona que crean más conveniente, pero no dejar engrandecer el problema, porque hoy en día hay muchos suicidios, hay niños o jóvenes que también de tanta cuestión psicológica que reciben, de tanto daño, en Estados Unidos es muy normal que venga un niño, agarre un arma de fuego y empiece a disparar contra otros, dado de que estos niños o estos jóvenes, de tanto que han recibido, de tanto mal que han recibido, tanto psicológico como verbal, de esa es la forma en que ellos descargan toda su ira. Entonces, son temas muy delicados, los cuales este tipo de foros ayuda muchísimo primero a poder tocar los temas esenciales y a poder liberar también todas las dudas que tengamos para poder aclarar todas las situaciones que puedan ser beneficiosas para el bullying. Agradeciendo el espacio que nos han brindado y muchas gracias por hacernos partícipe de este valioso tema. Gracias. Gracias a ustedes Muchas gracias. y recordarle, ¿verdad?, que para erradicar la violencia, como usted bien lo decía, requiere un esfuerzo conjunto de todos.
de todos los sectores de la sociedad, porque es necesario, ¿verdad?, que cada persona asuma un rol activo en prevenirla y en denunciar. Muchas gracias a todos por su tiempo y esperemos que podamos tomar cartas en el asunto y podamos no ser parte de eso, de esos acosadores, de esos que violentamos a cualquier tipo de personas, ¿no? Y también erradicar el bullying, empezando en nuestros hogares, como dice la compañera Nancy, y pues terminando en nuestro trabajo, que también es muy importante erradicarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Ujú. Adiós.